Hola, shalom a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy en esta clase vamos a continuar con las oraciones nominales, que se trata de cómo formar oraciones sin verbo. Es decir, una oración en hebreo sin verbo, pero que nosotros la entendemos con un verbo. Entonces, vamos a hablar en esta unidad también de tres diferentes formas para formar estas oraciones nominales en hebreo, y además vamos a ver cómo el autor de Proverbios 6:23 juega con las oraciones nominales para crear un proverbio provocador. Así que vamos a continuar y, como siempre, antes vamos a hacer el repaso del vocabulario. Acá ya tenemos colocado uno de ejemplo que es shalosh. Shalosh es 3. Bueno, entonces tienen que unir acá la palabra gen. Gen significa he aquí. Gen. La palabra, luego la palabra aj. Aj. La palabra aj significa ciertamente. La unimos acá. La palabra maré significa semblante. Y la palabra rahamim significa compasión. Rahamim significa compasión. Entonces, marcamos eso y vamos a pasar ahora a elegir, a clasificar de las palabras que se encuentran aquí en el costado, cuáles son sustantivos de tiempo, cuáles son grupos de animales y cuáles son verbos. Acá ya tenemos colocado uno que es et. Et significa tiempo. Jodesh. Jodesh significa mes, también es un sustantivo de tiempo. Mikne. Mikne es ganado, así que Mikne iría para el grupo de animales. Eder es también rebaño, iría para el grupo de animales. Et ya le hicimos y sané es un verbo. Sané es un verbo que significa él odió, él aborreció. Así que hay que colocar debajo de cada grupo las palabras y clasificarlas de esa manera. Muy bien. Bueno, entonces dijimos que había tres maneras para formar oraciones nominales, es decir, oraciones sin verbo, pero que nosotros las entendemos con un verbo. Una de ellas es cuando tenemos un adverbio como predicado. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra invariable que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, ¿verdad? O a alguna oración, y que expresan circunstancias, es decir, los adverbios pueden ser de modo, de lugar, de tiempo, de afirmación, pueden ser de modo, de lugar, de tiempo, respondiendo preguntas, por ejemplo, tales preguntas, ¿cómo? De tal manera, o de qué manera también, ¿verdad? ¿Cómo? La palabra que responde el cómo es un adverbio. Si yo pregunto ¿dónde? La palabra que responde el dónde es un adverbio de lugar. La palabra que responde el cómo o de qué manera es un adverbio de modo.
la palabra que responde el cuándo es un adverbio de tiempo. Bueno, en este caso, acá tenemos una oración escrita de la siguiente manera. Aish babayt. Aish babayt. El hombre. Y acá tenemos una preposición que es un adverbio de lugar. Porque la palabra que me responde dónde es en, me va a responder el dónde, y entonces es un adverbio de lugar. Y este adverbio de lugar, que es la preposición be, se encuentra en el predicado. Entonces, literalmente acá dice el hombre en casa. Pero cuando yo entienda esta oración y traduzca esta oración, lo que voy a poner es el hombre está en la casa. Le agrego el verbo estar. ¿Por qué? Porque es una oración nominal. Tengo una preposición que es un adverbio de lugar en el predicado. Entonces, Aish babayt significa el hombre está en la casa. Estaría bueno que también repasemos otros adverbios que generalmente son preposiciones. Voy a decir algunos para tenerlos presentes, ¿verdad? Por ejemplo, ajaré, que es detrás, después, be, que ya dijimos es en, bein, entre, betoj, en medio de, que es como, según, aproximadamente, le, que significa a, al, por, de, todos son polisemia, tienen varios significados, ¿verdad? Leyad, que es al lado, lifne, que es en presencia, por ejemplo, min, que es de, desde, tajat, debajo, en lugar de, be, como ya dijimos, es en, pero también es con, por, dentro, sham, que es allí, allá, ¿qué más? Al, no sé si lo había dicho, que es sobre, encima. Bueno, son todos distintos preposiciones que son adverbios de diferentes modos. Tenemos que recordarlo para ver cuándo se encuentran en el predicado. Entonces, con ellos estamos conformando una oración nominal. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio acá de lectura y a su vez vamos a encontrar dónde está la oración nominal y cuál es el verbo que tenemos que colocar. Bueno, vamos a leer este versículo en Génesis 12:6, dice así: Vayavor Abram ba'aret ad mekom Shechem ad delon more ve'akenani ad ba'aret. Entonces, a ver qué es lo que tenemos acá. Está marcado, ¿verdad? Esta palabra ad significa en aquel entonces, en aquel tiempo o entonces. Es az. Y acá tenemos ba'aretz, en la tierra. Entonces acá tenemos un adverbio de lugar puesto en un predicado porque la oración viene así: ve a Kenani y el cananeo. Entonces, en la tierra. Entonces, esta es una oración nominal. Porque acá tenemos un adverbio de lugar que es en, porque responde a la pregunta ¿dónde?
en la tierra. Entonces, y el cananeo, entonces, le tenemos que agregar el verbo porque es nominal. Estaba en la tierra. Y el cananeo, entonces, estaba en la tierra. O como dice acá, estaba entonces en la tierra. Quiere decir que esto es una oración nominal. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, acá tenemos 3 oraciones nominales, entonces vamos a traducirlas. Akohanim, lifne aam. Lifne dijimos que era una preposición como adverbio también, delante, un adverbio de modo. Lifne, delante. Entonces, tenemos los sacerdotes delante el pueblo. Como tenemos este adverbio en el predicado, entonces le vamos a agregar el verbo. Lo traducimos así. Los sacerdotes estaban delante del pueblo. Muy bien. A ver qué tenemos acá. Anabí al-Aar. Anabí al-Aar. Acá tenemos otra preposición como adverbio que significa sobre. Es un adverbio también de, que puede ser tanto de lugar como de, sí, o de modo también. Entonces, tenemos este adverbio en el predicado. Entonces, el profeta sobre la montaña. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como es una oración nominal, agregarle el verbo. El profeta está sobre la montaña. El profeta está sobre la montaña. Ponemos acá. Luego acá tenemos Hem az ba'aretz. Hem az ba'aretz. Entonces es ellos, entonces, en aquel tiempo, en la tierra. Az también es un adverbio de tiempo. En aquel tiempo, entonces. Como estamos hablando de pasado, porque es un adverbio de tiempo pasado, el verbo lo voy a tener que colocar en pasado también, para que vaya de acuerdo con la oración. Entonces, ¿qué decimos? Ellos estaban en aquel tiempo en la tierra. Ellos estaban entonces en la tierra. Así traduciríamos esta oración. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. A ver qué me faltó. Me falta poner. A ver si está. No, me faltó acá está. Vamos a hacer este ejercicio. Bueno, acá tenemos estas oraciones que se corresponden con estas que están acá abajo, pero desordenadamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar qué número de estas oraciones corresponden a las que están escritas en hebreo. Si miramos, tenemos de las 4 oraciones, los sacerdotes del templo están en el patio. Los sacerdotes están en medio del templo. Los sacerdotes del templo y los sacerdotes están en el templo. Entonces tenemos 3 oraciones que son oraciones nominales, que son la 1, la 2 y la 4. Y sin embargo, esto es un constructo, una oración constructo. Bueno, entonces vamos a ver cuáles corresponden, cuáles de las oraciones de abajo se corresponden con las de arriba.